Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a este Facebook Live de seguridad eléctrica en tiempos del COVID. Este es el inicio que le estamos dando en ingeniería especializada a una serie de charlas a través de nuestro Conexión Total Live, donde vamos a estar compartiendo con ustedes distintos temas que pueden ser del interés y que están relacionados con el servicio que nosotros, con el que nos conectamos con ustedes. Vamos a empezar con nuestra charla, que la hemos llamado Seguridad Eléctrica en tiempos del COVID, de la cual pues queremos compartir con ustedes algún conocimiento que hemos venido, digamos, desarrollando a lo largo de estos temas que nos tienen en Colombia a raíz de los últimos acontecimientos con esta emergencia o esta pandemia, llamémoslo así, que nos ha generado emergencia en distintos sectores, en las empresas, a nivel familiar, en los trabajos, y nos está cambiando muchas cosas de nuestra cultura, de nuestro país y de la forma en que hacemos las cosas. Para todos, pues, es bien conocido que tenemos, digamos, en este momento una situación con un virus conocido como el SARS-CoV-2, el cual causa la enfermedad del COVID-19, que es de la que tanto se habla. Es uno de los tantos coronavirus que han afectado a los humanos en las distintas épocas de la vida. Pues ustedes tienen muy bien conocido que fue descubierto en China en el mes de diciembre y que se han ido expandiendo en el mundo, dada pues como las circunstancias de comunicación que tenemos a través de los distintos medios de transporte, y que el COVID-2 pues definitivamente hasta ahora lo que han descubierto los científicos y lo que ha demostrado pues la historia es que nos afecta severamente los pulmones. Entonces, digamos que por ahí hay algunas teorías todavía no muy probadas que puede estar relacionado con otros temas. Veamos entonces ahora cómo van las cifras en el mundo. En este momento, bueno, saqué la estadística más o menos a las 9:31 de la mañana. Ustedes saben que esto es bastante dinámico, va cambiando pues como con el paso del tiempo. En este momento tenemos en el mundo 2.736.979 personas contagiadas. Como pueden ver ustedes ahí en el mapa que les estoy señalando con el mouse, básicamente inicialmente había iniciado en Asia, ahora ha migrado básicamente a Europa y a la parte norte de nuestro continente, y pues algunas, digamos, lugares de contagio en Sudamérica. Y vamos a ver, en este momento van contabilizadas 192.000 personas fallecidas a causa de la enfermedad que produce el coronavirus. Pero también, pues digamos, un número importante de personas que se han recuperado. ¿Cómo van las cifras en Colombia? En Colombia, el primer caso que se pudo confirmar fue el 6 de marzo. Perdón. El 6 de marzo, el primer caso confirmado en Colombia. Tenemos al día de hoy, pues el último reporte fue presentado ayer por el Instituto Nacional de Salud, 4.561 personas, de las cuales 3.094 personas están siendo atendidas en la casa. Recuperados van 927 personas, es una muy buena noticia. O sea que ya hay menos casos activos. Descartados que se hayan hecho de acuerdo a través de las pruebas en Colombia son 70.396 casos descartados. Personas en hospitales son 206, y en unidades de cuidados intensivos, que es donde está, digamos, el mayor interés de nuestro en evitar congestionar las UCI de nuestro país, todavía mantenemos un nivel de 119. En Colombia llevamos 215 muertos a causa de esta enfermedad.
También revisemos un poquito las cifras que nos trae el Instituto Nacional de Salud. Quise mostrar esta gráfica que lo tienen ellos, es de cuando inician los síntomas en las personas. Este es el reporte de cómo ha crecido la cantidad de personas contagiadas de acuerdo en la fecha en que ellos reportaron síntomas y que se les ha hecho el seguimiento. Pues básicamente vemos que de alguna manera hay un descenso en este momento gracias a las medidas que se han tomado. Y digamos que esta conferencia tiene mucho que ver con este tema y la seguridad eléctrica, porque tenemos que seguir trabajando en todos los frentes y en el caso que nos ocupa el día de hoy, en dos frentes que nos interesan de nuestra vida cotidiana y de la vida de las empresas, que es cómo nos protegemos frente al tema eléctrico, y más adelante les voy a mostrar algunas estadísticas de lo que ha pasado en Colombia y cómo también ayudamos a proteger a nuestras comunidades y a nosotros mismos frente a esta pandemia. El promedio del porcentaje de letalidad en Colombia está en el 4.7%, de acuerdo pues a los reportes. Sin embargo, es muy bueno hacer una revisión de la estadística frente a las edades de las personas, donde en algunos casos es mucho más alto, por lo menos en los datos que se presenta el Instituto Nacional de Salud para los casos que han ocurrido en Colombia. Bueno, digamos que lo que nos interesa mucho sobre el COVID, el SARS-CoV-2, es cómo se ha encontrado o cómo han encontrado las autoridades que se contagia. Yo quiero hacer aquí una observación y recordemos que esto es un tema que es muy dinámico, apenas llevamos muy pocos meses en presencia de este virus. Todavía hay muchas cosas por descubrir. Lo que sabemos al día de hoy, lo que nos ha entregado la OMS, que es la fuente oficial de información, y a través del Ministerio de Salud, básicamente cómo se da el contagio entre humanos. Y ahora vamos a ver una explicación muy detallada sobre el tema. Entonces, básicamente es una molécula del SARS-CoV-2 ingresa a las personas. ¿Y cuáles son las vías de exposición que tenemos los seres humanos actualmente? Que son básicamente el contacto ocular, el tema respiratorio y a través de la ingesta de algún elemento que esté contaminado con este virus, ¿cierto? Entonces, si tenemos una persona que de pronto es asintomática o que de pronto no ha tomado las medidas de precaución debidas para evitar extender el contagio, y esta persona se ha demostrado que con solo hablar, no solamente con toser, nuestro cuerpo elimina o está expulsando unas microgotículas. Esas microgotículas contienen dentro de las células el coronavirus, y ellas se pueden depositar en cualquier superficie que nosotros tengamos. Por ejemplo, aquí frente a mi computador tengo la pantalla, el celular, el teclado, el mouse. Todos estos son objetos que si yo estuviese contagiado y al estar hablando aquí frente a la pantalla, pues van a estar expuestos a eso. Entonces, los trabajadores de las empresas y especialmente los trabajadores del sector eléctrico, que también van a estar expuestos a superficie, ahora que se van a reactivar algunos sectores de la economía que estaban, digamos, inactivos de acuerdo a los decretos nacionales. Tenemos que tener cuidado con esos aspectos y a eso me quiero referir mucho el día de hoy. Entonces, digamos que esa transmisión que se va haciendo de contacto a contacto, si no se toman las precauciones, pues va a llegar algún momento en el que yo me toque los ojos o llegue a cualquiera de las vías de exposición que nos han dicho las autoridades por el cual el COVID ingresa a nuestro cuerpo. Parece que no se ha logrado encontrar, y es lo que han dicho pues hasta ahora, que mientras la piel esté sana, él no es capaz de atravesar la piel, no puede ingresar a nuestro cuerpo, solamente es por estas tres vías. Entonces, por eso una de las principales medidas de prevención y de precaución frente al contagio del COVID es básicamente eliminar el virus de nuestro cuerpo y de nuestras manos, de todo lo que tocamos. Y se ha demostrado que el jabón ha sido un elemento efectivo. Sin embargo, hay otros
elementos desinfectantes que se han dicho en las fichas del Ministerio de Salud, como el alcohol, como el peróxido de hidrógeno, como algunas soluciones de hipoclorito. Y bueno, en fin, hay muchos productos de los cuales se habla en el mercado, para los cuales sería muy recomendable que consultaran algunas fichas. Por ejemplo, yo encontré en la página de la CDC una información muy interesante que nos daba algunas recomendaciones sobre qué productos estaban adecuados para destruir el SARS-CoV-2, el coronavirus, pero también hay que relacionarlo con la salud de las personas que lo van a utilizar. Digamos que este video que voy a presentarles en este momento nos hace una simulación cómo el coronavirus en un espacio cerrado es capaz de esparcirse. Este video pues fue una modelación que hicieron unos científicos finlandeses. También hay otro por allí rotando en las redes que hicieron los científicos chinos, digamos, con lo de las microgotículas que se expulsan del cuerpo. Entonces miren, por ejemplo, aquí el efecto de las microgotículas, cómo se van expandiendo. Esto puede ser, por ejemplo, una subestación, un centro de control de motores en una empresa donde tenemos estos gabinetes, y cómo él se va acumulando en ciertas zonas, en ciertos equipos, ¿sí? De una persona pues que estuviese contagiada. Entonces, frente a eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo debemos protegernos y cómo debemos descontaminarnos? Eso lo vamos a tocar más adelante. Quiero tomar en este momento cuáles han sido las medidas establecidas a nivel nacional por las diferentes autoridades. Se me pasó la presentación solita. Por las diferentes autoridades y que tienen materia de relación con lo que vamos a hablar el día de hoy. Es bien sabido pues que se declara la emergencia sanitaria en la resolución 385 el 12 de marzo, cuando ya, digamos, declaramos en Colombia que está pasando algo importante, algo que nos va a cambiar y que nos ha cambiado la vida a todos. Posteriormente, sale el decreto 457 del 22 de marzo, en el cual ya se decreta la medida de cuarentena, o sea, el aislamiento y las excepciones, cuáles son las, digamos, actividades que quedan exceptuadas de ese aislamiento, de la cuarentena, pues, de manera preventiva. A partir del 25 de marzo a las 00 horas hasta el 13 de abril también a las 00 horas, con sus 34 excepciones. Ya es bien sabido por nosotros. Luego viene el decreto 531, también del Ministerio del Interior, ampliando la cuarentena hasta el 27 de abril. Y después el 536, que hacía unas precisiones en cuanto a una excepción que se había colocado, una restricción, una excepción, entonces después fue eliminada. Pues hasta el momento que estamos dando la charla no ha salido el nuevo decreto que extiende la cuarentena según lo que ha manifestado el gobierno nacional, más allá del 27 de abril. Nos han dicho que vamos hasta el 11 de mayo y que se van a permitir, digamos, la apertura de algunos sectores de la economía, el sector manufacturero y el sector de la construcción. Y digamos que hoy estaba escuchando en las noticias que muy seguramente algunas poblaciones que se han llamado libres de COVID, es posible que también se hagan algunas acciones. Muy bien. Posteriormente tenemos dos circulares conjuntas de las cuales es de lo que más queremos hablar el día de hoy. Básicamente la circular 01 del Ministerio de la Protección Social, del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Minas y Energía. Esta fue publicada el 6 de abril y toma unas medidas sanitarias para el sector de minas y energía, que es allí donde está concentrada la mayoría de las personas que estamos relacionadas con el sector eléctrico colombiano. Y el día 11 de abril sale otra, la circular 001, también es otra circular conjunta. En este caso es el Ministerio de Protección Social y del Trabajo, pero se mete aquí el Ministerio de Vivienda y habla de algunas recomendaciones para el sector de la construcción. Y de allí sale pues inclusive el conocido como el PAPSO.
Finalmente, entonces, hay que ver esto como se decretó pues el estado de emergencia en Colombia, pero esto de hablar solamente del estado de emergencia no solamente aplica a las autoridades, sino que también aplica a las organizaciones. Y me quiero referir un poco a qué es una emergencia. Entonces, en su concepto básico, una emergencia está relacionada con una perturbación funcional de un sistema. O sea, dejamos en las empresas de trabajar normalmente, de estar en las oficinas, de estar en las áreas de producción, y hemos pasado a estar en cuarentena la mayoría de los trabajadores de Colombia. Entonces, esto prácticamente hay que verlo como una declaratoria de emergencia en cada organización. Entonces, lo primero que tenemos que ver es, bajo ese estado de emergencia, porque nos cambiaron las condiciones, porque hay una amenaza a la salud de las personas y de los trabajadores. También hay una amenaza allí relacionada con el tema económico, con la producción, con la economía. Entonces, ¿qué medidas debemos implementar? Esto nos ha llevado a tener medidas relacionadas con el COVID-19, o sea, y que están, digamos, de alguna manera enmarcadas a dos aspectos fundamentales, a las empresas también y a los trabajadores. Entonces, básicamente, lo que le compete a las empresas es qué debemos hacer en las empresas. Entonces, lo primero que nos está diciendo esta situación, es una necesidad sentida, es vamos a tener que activar el comité de emergencia de la organización para tomar medidas de emergencia. Entonces, esos comités debieron haberse activado para establecer cómo íbamos a operar en cada una de las industrias, en cada una de las empresas, en cada una de las organizaciones bajo el nuevo esquema de trabajo. Y esto nos obliga a escribir de nuevo el plan de continuidad del negocio. Algunas empresas han reaccionado muy rápidamente, han migrado a su producción, lo han migrado a los elementos que precisamente se están necesitando en este momento para el manejo sanitario de la emergencia. Entonces, digámoslo allí, fundamental establecer cómo las organizaciones van a reaccionar frente a la situación. Posteriormente, hacer el análisis de vulnerabilidad para cada una de las tareas que se vienen desarrollando, ya sean estando en la cuarentena o de aquellos sectores que todavía siguen operando de acuerdo a las excepciones que nos dan las normas. Y esto nos lleva a hacer una actualización de la matriz de peligros. Hay que involucrar aquí todos los aspectos relacionados con el contagio por el coronavirus y también relacionado con las tareas cotidianas. O sea, la amenaza que se tiene de que una persona se nos enferme y que tenga la capacidad de contagiar a los demás colaboradores, eso es bastante, digamos, tiene un impacto muy grande para cada una de las organizaciones y para el desarrollo de sus actividades. Entonces, como tal, pues se debe evaluar y se debe considerar dentro de la matriz de peligros. También ya aquí vamos a algunos de los requerimientos que nos entrega la encuesta, digamos la circular conjunta, es empezar a realizar encuestas de condiciones de salud para nuestros trabajadores y determinar cuáles de ellos pueden estar realizando las actividades que en ese momento la organización está necesitando. De esa encuesta, por ejemplo, en nuestra organización, la parte de seguridad y salud del trabajo, pues sacó el análisis de riesgo para cada uno de los colaboradores y nos ha indicado, de acuerdo a ese análisis de riesgo, cuál es su grado de exposición y qué personas pueden o no pueden hacer tareas en caso de que se levante el acuartelamiento, como lo llamo yo, o la cuarentena obligatoria que tenemos en nuestro país. Esto lo debe saber cada organización y esto lo debemos saber para cada una de las personas que hacen las tareas de mantenimiento. Entonces también lo hacemos para los electricistas. ¿Cuáles electricistas son personas vulnerables? ¿Cuáles tienen condiciones de riesgo que enseguida les voy a mostrar?
Y esto nos lleva también posteriormente a establecer un protocolo de bioseguridad para proteger a los trabajadores. Y ese protocolo de bioseguridad, que muy seguramente lo habrán escuchado a ustedes mencionar para muchos sectores, cómo nos afecta en las tareas eléctricas, cómo tiene injerencia en lo que hemos trabajado nosotros en las diferentes tareas de mantenimiento, en la exposición, en las distancias de seguridad. Entonces, ¿esto cómo tiene relación? Y ahí tiene que estar consignado dentro de lo que nosotros llamamos la gestión del riesgo, y uno de los riesgos es el riesgo eléctrico. ¿Qué restricciones nos han dado las autoridades y quiénes son las personas que pueden en algún momento determinado realizar tareas sin estar, digamos, en cuarentena? Entonces, todas aquellas personas que son menores de 60 años y todas aquellas personas que tengan mejores condiciones de salud pueden estar por fuera del aislamiento siempre y cuando su sector esté excluido. Entonces, en aquellas empresas del sector minero el sector energético que están, digamos, excluidas y que hoy están haciendo actividades, entonces ya tenemos identificados a nuestros trabajadores y si los grupos de trabajo estaban determinados para realizar unas tareas de mantenimiento y operación de los servicios, ¿qué pasa ahora que puede quedar mucha gente fuera de servicio? ¿Qué personas tenemos que dejar en casa? ¿Qué personas no pueden estar haciendo trabajo presencial? Entonces lo dice muy claramente la circular: personal administrativo que no sea esencial debe mantenerse en cuarentena, personas mayores de 60 años. Y básicamente aquí es donde viene el análisis que hay que hacer para cada una de las organizaciones, es determinar esa comorbilidad de cada uno de los empleados, enfermedades como asociadas a la diabetes, lo que es el tema cardiovascular, la hipertensión y el accidente cerebrovascular, el VIH, el cáncer, ¿sí? Personas que usan corticoides o inmunodepresores, personas que sufren de POC, personas con malnutrición, obesidad y lo que llamamos desnutrición. Entonces son personas que están expuestas, son personas más sensibles, son un grupo de población sensible y que muy seguramente tiene mayor riesgo en caso del contagio de la enfermedad a que la condición de salud se agrave o inclusive lo lleve a la muerte. Entonces, aquí en la circular tenemos varios, digamos, recomendaciones. La circular habla de muchas, yo traje como resumen algunas que son importantes tener en cuenta, y es, por ejemplo, el control de presencia de personal en las instalaciones y en la localización geográfica de las empresas. No estar rotando cuadrillas de trabajo es una de las recomendaciones. Hacer notificación a las comunidades, a las poblaciones aledañas por lo menos 48 horas antes cuando se van a realizar trabajos en el área de influencia. También se recomiendan horarios de trabajo escalonados, horas de ingreso en diferentes horarios para evitar la acumulación de personas. Recuerden que el aislamiento es uno de los principales factores que se han tomado a nivel mundial para evitar el contagio. El ingreso y salida de las personas en las empresas, el horario de las comidas, el horario de los descansos, tratar de que sean escalonados y que no coincidan. El procedimiento de lavado de las manos, el procedimiento de desinfección de los elementos de trabajo, todo lo que son elementos de protección personal como cascos, guantes, gafas, botas, ropa, herramientas, absolutamente todo lo que se utiliza para las tareas de mantenimiento que antes no teníamos que estar descontaminando antes y después de utilizarlos, pues hoy las costumbres y lo que nos trae aquí esta situación de pandemia, pues nos cambia, y ahí es donde estamos haciendo un poco el llamado a atención. También hay que disponer permanentemente de elementos de desinfección como geles antibacteriales, alcoholes, que sean, digamos, de fácil uso y que no estén afectando la salud de los trabajadores. Pero básicamente lo más recomendable pues es el lavado de las manos continuamente. Inclusive la circular nos recomienda el lavado de las manos cada 2 horas durante 40 segundos.
El sexto aspecto que estamos viendo aquí es restringir el contacto de personas de trabajo con las poblaciones donde realizan la actividad. Entre más aislados estemos, mucho mejor. Las señalizaciones que sean necesarias para que aislemos a la población para protegernos entre todos. Impedir el ingreso de personas cuando se estén haciendo operaciones y tareas de mantenimiento. El sistema para que los trabajadores realicen reporte de declaraciones de salud diariamente. Inclusive ahí hay una recomendación que salió de unos compañeros de la oficina, tratar de no usar tanto estos reportes en papel, sino hacerlos en aplicaciones. Aquí es una oportunidad para que las áreas de las compañías de sistemas nos apoyen en la organización para tener estos formatos en medio digital y no estar llenándonos de papel que puede estar contagiado y ustedes saben que el coronavirus en el papel puede durar mucho tiempo. Estar realizando mediciones aleatorias de temperatura, no permitir grupos de más de 5 personas en las áreas de trabajo, no permitir el ingreso a acompañamientos de personas que presenten síntomas. O sea, si una persona tiene uno de los síntomas como la fiebre, la tos, el dolor de cabeza, el dolor de garganta, malestar, entonces inmediatamente esa persona debe evitar ingresar en contacto con sus demás compañeros de trabajo. Porque si en un área tenemos un grupo de personas muy especializadas para hacer una operación y resultan todos contagiados por falta de medidas de precaución, esto es una afectación severa pues a las organizaciones, porque ¿con quién los vamos a reemplazar después? ¿Quién está preparado? ¿Quién tiene el entrenamiento para hacer la tarea como se debe hacer? Y hay algunas tareas que se organizan en las organizaciones que son de muy alto riesgo. Entonces, hoy en día, pues estamos abocados a estar haciendo esas medidas como lo han hecho en otros países. Y tampoco permitir el ingreso a la empresa o no permitir el contacto de personas que hayan estado en contacto con personas que hayan resultado positivas para el COVID-19. ¿Sí? Y esto pues para, digamos, ayudar a evitar la propagación de la pandemia. Es importante restringir el intercambio de elementos de trabajo, alimentos y bebidas. O sea, no estar pasándonos continuamente las cosas. Esto es una de las situaciones más difíciles de poder, digamos, tener, poderlo cambiar en nuestras costumbres, porque de alguna manera estamos acostumbrados a trabajar de una manera, pero aquí nos obliga a tener, digamos, otra forma de actuar y otra forma de intervenir. Evitar cuando estemos consumiendo alimentos, evitar estar manipulando el celular, que eso es celular antes de la pandemia se ha vuelto, digamos, un elemento de bastante uso, inclusive en momentos en que quizás no es lo más adecuado. Entonces, por eso las recomendaciones es no usar el celular bajo ciertas condiciones, además que puede ser una fuente es una de las mayores fuentes de contagio porque lo estamos manipulando continuamente. Entonces, ese es uno de los elementos que también requiere estar haciendo tareas de desinfección. Tenemos que buscar estrategias que ayuden a disminuir y eliminar actividades presenciales, evitar las reuniones. Hoy en día, pues, de hecho, estamos aquí en esta charla virtual utilizando estos medios que nos ayudan a comunicarnos de alguna manera. Yo creo que para la mayoría de las personas que están aquí conectadas han sentido que el estar en cuarentena, pues, les ocupa más tiempo de lo que nos ocupábamos anteriormente cuando podíamos relacionarnos directamente, porque pues hoy todo es a través de teleconferencias o a través de chat o a través de videollamadas. Entonces, esto nos ha cambiado mucho, pero precisamente eso es una de las medidas que nos recomienda la circular conjunta. En los tiempos de alimentación, estar limitando el flujo de personas que estén realizando tareas de forma simultánea, por lo menos garantizar la distancia de 2 metros de distancia entre personas y siempre con los elementos de protección personal, siempre por lo menos con el tapabocas y siempre estarse lavando las manos en lo posible,
estarse lavando las manos cada vez que usted toque un objeto que haya estado expuesto. O sea, la mejor manera de entender esto de las medidas de precauciones es considerar que todo lo que esté expuesto a otras personas va a estar contaminado con el coronavirus. Esa es la mejor forma de verlo. En ese orden de ideas, pues, aquello que usted vaya a tocar, asúmalo como si estuviera contaminado y como tal queda su mano o digamos con lo que lo haya tocado, asumir que está contagiado. Entonces, contaminado, perdón, con este virus. Entonces, inmediatamente tomar las medidas de precaución para evitar estar transmitiendo a otros lugares o a otras cosas o a otros objetos este virus. En caso de que tengamos que hacer trabajos, evitar el contacto entre personas lo más distante posible. Por ejemplo, en las tareas eléctricas de mantenimiento que regularmente se hacen en cuadrillas de 2 personas, pues tratar que estén lo más separados, que no estén, digamos, muy cerca y siempre con las medidas de precaución. Tapabocas como una de las principales fuentes de prevención. Sin embargo, tomando en cuenta aquellas recomendaciones que nos han entregado las autoridades para el uso del tapabocas, porque recuerden que también se puede convertir en una fuente de contagios si es mal utilizado. Lo más importante es contar con suministro de elementos mínimos de protección para estar haciendo, digamos, estas tareas de desinfección periódicamente y así garantizar que vamos a ir eliminando el virus. Y evitar el desarrollo de actividades grupales de más de 5 personas, que es lo que les había mencionado, o equipos de trabajo, pues lo ideal es que 2 personas por equipo de trabajo es lo más adecuado. Aunque en las tareas eléctricas, pues es lo más común y siempre estar usando el tapabocas. Entonces, ¿qué medidas específicas quiero resaltar aquí? Una de las, digamos, elementos que nos acontece con las instalaciones eléctricas es el proceso de limpieza y desinfección de las mismas, desinfección de superficies, de todos los elementos y los equipos de trabajo que vamos a tener. Como les decía hace un momento, es muy probable que nosotros asumamos que estén contaminados. Ahora, uno a veces ve personas que tienen el tapabocas, lo ve uno en la televisión o digamos, de distintas formas, entonces se colocan el tapabocas sin cubrir las 2 fuentes de exposición que son la nariz y la boca. Ahora, ahí hay un elemento adicional que se recomienda y es el uso de las gafas, porque recuerden que otra de las fuentes, una de las 3 fuentes de contagio es a nivel ocular. Entonces, unas gafas que sean completamente cerradas, que garanticen pues que no le vayan a caer microgotículas o partículas que estén contaminadas con el virus. Entonces, veamos qué medidas específicas hay que tener en cuenta cuando hacemos tareas eléctricas. Entonces, lo primero que hay que hacer en la organización es actualizar el programa de seguridad eléctrica. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que esto nos va a cambiar algunas medidas. Ahora, algunas organizaciones es posible que no tengan el programa, entonces aquí les recomiendo, primero hagamos el programa de seguridad eléctrica y en el programa de seguridad eléctrica, si ya lo tienen construido, entonces incluyamos los nuevos procedimientos que hay que tener en tareas de limpieza y desinfección, que más adelante les voy a ir, digamos, mostrando. Entonces, ¿quiénes son las personas competentes? ¿Quiénes son las personas calificadas? ¿Quiénes sí están habilitados para trabajar bajo estas condiciones de cuarentena? Entonces, allí vale la pena meterle la mano también hay que hacer la actualización del profesiograma basado en el personal electricista, como lo vimos anteriormente, frente a sus condiciones de salud, de acuerdo a la encuesta de salud que se les hizo inicialmente. Entonces, bajo esa encuesta, puede o no puede seguir haciendo tareas de mantenimiento presenciales en la organización. Y aquí viene otro de los aspectos que se tienen que tener en cuenta para hacer tareas de mantenimiento en las instalaciones eléctricas es cómo nos cambia hoy el COVID, cómo nos cambia esta forma de contagio, el procedimiento de rescate para emergencias eléctricas, y aquí entro digamos, en la discusión la resolución 5018
emitida en noviembre 29 del año 2019 y que hasta ahora no ha surtido ninguna modificación. Tenemos plazo de cumplirla a noviembre 29 del año 2020. O sea, en este momento debemos estar implementando las acciones que nos dice esta resolución, que básicamente, digamos, modificó o cambió la resolución 1348 del 2009, que era para las empresas del sector eléctrico, y hoy en día se amplió, digamos, a todas las empresas que usan electricidad y que nos da las recomendaciones para los temas de seguridad eléctrica desde el Ministerio de Trabajo. Mientras que el RETIE, que es conocido por el gremio, también es una norma de seguridad, pero emitida por el Ministerio de Minas. Por eso aquí en esta 5018 nos habla del procedimiento de rescate para una emergencia eléctrica. Estamos en la organización, primero que todo, con los elementos para que uno de nuestros colaboradores, si por alguna razón o alguna falla resulta accidentado por electrocución o por el fuego, por un arco eléctrico o por una caída que lo lleve a generar un trauma. Entonces, bajo esas condiciones, tenemos en la organización personas con entrenamiento para atender esa emergencia eléctrica. O sea, el entrenamiento desconocen muy bien cómo es la instalación para que ellos no terminen también afectados por el accidente inicial. Saben cómo deben desenergizar los equipos, saben cómo identificar si la persona o los equipos que van a tocar están energizados. Ahora hay que incluirle allí esos elementos que vamos a estar utilizando, cómo los vamos a usar bajo la suposición de que puedan estar contaminados con el COVID-19 y evitar la propagación del contagio. Entonces, ¿cómo hacer el procedimiento de rescate? ¿Cómo hacer el RCP? Que es una de las primeras medidas que se nos piden a los electricistas que sepamos hacer, porque es la única probabilidad que tiene un trabajador eléctrico que ha sufrido una descarga y que está posiblemente en fibrilación de sobrevivir. Entonces, ¿cómo hago ese procedimiento de rescate bajo la luz o bajo las condiciones actuales del contagio del COVID-19? Y sin embargo, ¿cómo hacer ese procedimiento y no dejar que el compañero fallezca? También tenemos que hacer una actualización en la matriz de elementos de protección personal para tareas de riesgo eléctrico. Pues ya teníamos identificados los guantes dieléctricos de acuerdo a los niveles de tensión, el calzado, la ropa de algodón o la ropa ignífuga, dependiendo de la tarea que se haga, ropa ignífuga para trabajos con tensión, casco, las gafas. Hoy, ¿cómo nos cambió el uso de las gafas? Antes nos protegíamos solamente para, digamos, el riesgo eléctrico, pero hoy las gafas tienen que cumplir el doble propósito. Entonces, también esas gafas, ¿cómo nos hacen el sello y evitan que haya un contagio del trabajador eléctrico? Hay que agregarle un aditamento que nos están pidiendo las autoridades, y el tapabocas. Entonces, en ese orden de ideas, puedo yo hacer un trabajo con tensión con un tapabocas, cualquiera que sea la naturaleza, que es un material normalmente combustible y que si se expone a un arco eléctrico sería un elemento que me puede ayudar a afectar la salud. Entonces, ¿qué condiciones voy a tener yo para poder garantizar la seguridad de mis trabajadores y de los trabajadores del sector eléctrico cuando están haciendo esos trabajos con tensión? Entonces, en ese orden de ideas, por allí estaba consiguiendo en la bibliografía, hay algunos proveedores que ya venden tapabocas ignífugos. Y si no tienes en este momento un tapaboca ignífugo, inclusive los tapabocas tienen un objeto metálico en la parte de la nariz para hacer la adaptación digamos, a la figura de la cara, al contorno. Entonces, ese accesorio, pues ahí ya empieza a reñir con normas de seguridad colombianas que nos evitan tener elementos metálicos en las prendas de vestir. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo allí? El uso de la balaclava, por ejemplo, o los pasamontañas ignífugos. Entonces, ¿es suficiente protección para evitar el contagio o debo combinar el tapabocas con la balaclava o el pasamontañas? Sería una de las mejores recomendaciones para evitar que en caso de un arco eléctrico ese tapabocas se nos incendie y termine haciéndonos una afectación severa, ¿no?
En este orden de ideas también nos lleva a capacitar a los trabajadores para las tareas eléctricas, para las tareas de mantenimiento. Nos cambian los procedimientos de cómo vamos a hacer el trabajo, porque ya no podemos estar intercambiando herramientas, los procedimientos de desinfección. Entonces esto nos lleva a que tenemos que sentar a los trabajadores y capacitarlos en ese aspecto para que ellos sepan hacerlo, evitemos el contagio y también evitemos deteriorar la herramienta que está diseñada para condiciones de riesgo eléctrico. Entonces, su nivel de aislamiento, que lo dice la norma, por lo menos para trabajos en baja tensión debe ser por lo menos de 1000 voltios. Las pruebas rutinarias que hay que estar haciendo a estos equipos, cómo las vamos a garantizar que se van a seguir cumpliendo. Las pruebas de preuso. Ahora recordemos que la 5018 también nos obligaba a capacitar a los trabajadores que trabajan con tensión anualmente, un proceso de 40 horas en cuanto al manejo del riesgo eléctrico. Hay que incluir allí ahora pues este aspecto del COVID. Entonces, ¿cómo construimos un procedimiento para desinfección de subestaciones, para lo que es hacer, yo lo llamaría descontaminación frente a un virus, de un riesgo biológico? ¿Desinfección de qué? De las subestaciones, como les mostraba yo en el video inicialmente, de todos los equipos eléctricos que utilizamos y de las herramientas, tanto antes de usarla como después de usarla, para que queden bajo condiciones pues de desinfección frente al uso. Ahora, alguien me preguntaba que si íbamos a echarle agua con jabón a las subestaciones o a los equipos eléctricos. ¿Será que es obvio para todos nuestros trabajadores que eso no se puede hacer? Eso valdría la pena meterlo en los procesos de capacitación, porque uno se encuentra cuando investiga los accidentes cosas que dice, pero ¿cómo se le ocurrió a esta persona hacerlo? Pero entonces, bueno, entonces, ¿cuál es el producto adecuado para el mantenimiento dentro de la lista de elementos de desinfección y de asepsia que utilizamos y autorizados por las autoridades? Entonces, ¿cuál no me daña el equipo? O sea, ¿será que esos productos que son corrosivos me van a dañar el metal de los elementos, de los equipos, de las subestaciones? ¿O será que otros como que son inflamables y las herramientas pueden generar un incendio, un fuego? De hecho, NFPA por allí sacó, digamos, un documento frente a lo que hoy está creciendo, y es el manejo de sustancias inflamables para la desinfección y qué peligro de incendio tiene o representa en las empresas, en los lugares donde se almacenan, que más adelante pues también hacemos una recomendación allí. Entonces, bueno, hay que crear ese procedimiento. La empresa tiene que investigar de acuerdo a su fabricante qué le recomienda para hacer las tareas de desinfección. Por ejemplo, en el caso nuestro, escogimos, por ejemplo, para todo lo que fuera metálico, utilizar lo que llamamos el agua oxigenada. ¿Por qué? Porque digamos que es la menos dañina para el metal. El alcohol, pues es muy buen elemento, no tiene ninguna afectación, pero el problema del alcohol es que si el equipo está energizado, le puede generar una fuente de ignición, y el alcohol es muy volátil y puede producir una combustión. Y el problema es que la combustión con el alcohol es que no es visible. Bueno, muy bien. Entonces, hay que tenerlo muy claro para que no evitemos, digamos, evitemos que se nos acrecente pues la situación a los trabajadores. Por ejemplo, he conocido muchas empresas que por condiciones económicas pues, y por el riesgo tienen sus EPPs, sus trajes de arco, por ejemplo, pero entonces son trajes de arco que cuando son de categoría muy alta, cerca de las 40 calorías, los tienen dispuestos en las subestaciones para que el trabajador que tenga que hacer una tarea de mantenimiento y se exponga al riesgo con arco eléctrico lo use. Pues en este momento, ¿cuál es el procedimiento de limpieza y desinfección? Estábamos en una conferencia que dictó el Instituto Nacional de Salud y una de nuestras compañeras le preguntaba al médico que estaba dando la charla ¿las ropas se contagian del COVID? Y obviamente que la respuesta fue afirmativa. Y entonces, ¿cuál es el procedimiento para desinfección? Tengo que echarle hipoclorito al traje. Entonces, los trajes, la mayoría de los fabricantes nos dan recomendaciones de no utilizar ese tipo de elementos para los trajes de arco eléctrico. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí y darle la recomendación al trabajador. Por eso, cada fabricante
entrega las recomendaciones para el mantenimiento y el aseo. Lo que pasa es que hoy en día, bajo el COVID, pues cada vez que alguien lo use, lo va a tener que descontaminar, lo va a tener que lavar. Y eso nos obliga a también pensar en aquellas organizaciones que no lo tienen. Hay que implementar sistemas de lavado para que el trabajador no se lleve esa ropa, ese traje para su casa, y entonces ponga a otra persona a lavarlo o digamos a los miembros de su familia. Entonces, eso dejémoslo en la empresa, el riesgo está en la empresa, dejémoslo en la empresa, tengamos allí lavadoras industriales y que hagan todo el procedimiento. Entonces, es como lo más adecuado. Y también establecer el procedimiento de limpieza y desinfección de todos los elementos de protección personal y colectivos que se utilicen para las tareas eléctricas. ¿Cómo le voy a hacer mantenimiento y desinfección a unos guantes para no deteriorarlos? Pues por ahí hay muchos insumos, el amonio cuaternario, ¿será que eso es corrosivo? ¿Será que sirve para el uso de nuestros guantes, de nuestros elementos dieléctricos? ¿Afecta el aislamiento? Entonces, allí es donde se hace el llamado para que cada organización, de acuerdo a su fabricante, entonces consulte y, digamos, haga su procedimiento. Entonces aquí les muestro, pues es muy posible que hoy tengamos que implementar en muchas organizaciones el uso de lavadoras industriales que nos permitan hacer la descontaminación de los elementos que los trabajadores usan y para que nos lleven esto a su casa. Aquí hay un elemento muy polémico que lo he discutido con muchos de mis compañeros de trabajo, y es el uso de la barba. La barba pues se ha puesto de moda en los últimos años, pero de algunas investigaciones que han hecho las autoridades, específicamente aquí traigo a colación una que se hizo por CDC, donde tiene dos factores. La barba no permite que los tapabocas sellen correctamente, no hagan el sello adecuado, y segundo, una de las recomendaciones que dicen los médicos es que si una superficie no se puede garantizar el procedimiento de limpieza y la barba no va a permitir hacer ese mantenimiento de limpieza, se vuelve una fuente de contagio. Y lo otro lo digo por experiencia propia, la barba le produce a uno la sensación de necesitar estarse tocando la cara continuamente. Entonces allí se vuelve esto una fuente de contagio. Con el uso que tenemos hoy en día, el alcohol, pues en este momento hay digamos, una demanda alta de consumo de alcohol, y muchas de las empresas están comprando alcohol para mantener de repuesto o stock en sus organizaciones. Entonces hay que tener cuidado con dónde lo estamos almacenando, bajo qué condiciones. Esto nos llevaría en algunas condiciones inclusive a actualizar los estudios de áreas clasificadas, donde se haga manipulación o donde los tengamos. Inclusive los procedimientos para el uso, para evitar también que se nos vaya a materializar aquí un incendio o una explosión por el uso de estos elementos. Por aquí te quiero traer a colación el borrador de una guía de exposición al riesgo biológico que había sacado el ministerio, pues esto es ya un poco viejito, y nos mostraba, por ejemplo, en los distintos sectores, cuáles casos han estado relacionados con contagio, pues, del riesgo biológico. Y ahí tengo señalizado, pues, el sector de energía y gas, pues, digamos, como uno de los que ha sido afectado. Ahora pasemos a ver, después de que hemos visto mucho las estadísticas del COVID en Colombia, pasemos a ver las estadísticas del sector eléctrico antes del COVID. ¿Cómo era la mortalidad de los trabajadores en Colombia? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esto lo sacamos del Ministerio de Minas y Energía a través de la Superintendencia de Industria y Comercio y el portal oficial, donde se reportan todos los accidentes eléctricos que ocurren en Colombia. Aquí vemos cómo distintas personas han resultado accidentadas a lo largo, pues, de los años, desde el 2010. Esta estadística está hasta octubre del 2019. Y esto, ¿cuántas muertes nos ha traído por accidentes eléctricos por año? Hasta ahora, pues hasta octubre, se tienen reportados 725 personas fallecidas en 10 años por temas de accidentes eléctricos.
Si uno mira las causas, pues obviamente el contacto directo es la principal causa de accidente y la principal causa de muerte. Entonces, aquí en la mortalidad estamos hablando que el 53%, casi el 54% de los accidentes eléctricos fueron por contacto directo. O sea, equipos eléctricos que no tenían una protección a las partes energizadas o que las personas tocaron violando alguna norma o procedimientos de seguridad. El contacto indirecto, que está relacionado con el uso de las puestas a tierra de protección, el 30% de los accidentes, y por aquí tenemos en tercera medida los arcos eléctricos con casi el 5% de la mortalidad en Colombia. Entonces, bueno, y hay más cifras, están el equipo defectuoso, tensiones de contacto, tensiones de paso, cortocircuitos, sobrecarga, los rayos. Entonces, ¿qué ha generado muertes aquí en Colombia? Entonces, esto lo podemos consultar. Cuando estuvimos mirando cuáles fueron las causas de esos accidentes, aquí no estoy mirando la causa de la mortalidad, sino del accidente, como vemos en mayor proporción fue por violación de las distancias de seguridad, por accidentes externos, básicamente desatención de normas técnicas, es posible que el trabajador no esté adecuadamente capacitado, entonces allí el énfasis de la 5018, fallas en los aislamientos, cortocircuito, violación de las áreas restringidas, entre otros. Tenemos aquí, cuando hay vinculación, ¿qué tipo de vinculación tuvieron esos trabajadores accidentados con la organización, con la empresa donde ocurrió el accidente? Entonces, aquí vemos que en contacto directo, la mayoría fueron no, la N pues significa no, la S es simple. Entonces, obviamente, de lejos, la mayoría de las personas que resultaron accidentadas no tienen ninguna vinculación. Eso nos da unas luces frente al tema de cuánto conocían ellos las condiciones de riesgo a las cuales estaban expuestas. Lo mismo en temas de contacto directo, arcos eléctricos, tensión de contacto y equipo defectuoso, como entre muchos otros que aparecen ahí en las estadísticas. Cuando vamos a mirar qué tipo de formación o de competencia profesional tenían esas personas que resultaron accidentadas, infortunadamente encontramos que en un 80%, si miramos acá, lo que eran bachilleres, básica primaria, y en otros que están otras profesiones que no son asociadas a la electrotecnia, pues nos suma ese porcentaje. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, la mayoría de nuestros muertos no eran personas competentes. Y eso es lógico y entendible. Una persona competente, pues, conoce el riesgo y sabe cómo intervenirlo. Ahora llegamos a los temas entonces, ¿cómo son los pilares de la seguridad eléctrica? Teniendo en cuenta estas estadísticas. Entonces, aquí lo vemos, nos tenemos que enfocar mucho en las personas, que son las que se accidentan, qué nivel de formación tienen, los elementos de protección personal, su competencia, los equipos, el estado en que están, las instalaciones eléctricas. Y esto nos lleva pues a establecer bajo la normatividad colombiana como el RETIE, la NFPA 70E, la resolución 5018 que les mencionaba hace un momento, el decreto 1072 de 2015, que es un tema de seguridad y salud en trabajo, la resolución 0312 del 2019, y ahora la circular conjunta del 1 de abril de 2020. Entonces, todas estas normas, ¿cómo las gestionamos para hacer una intervención del riesgo? Entonces, aquí hablamos de competencias, de sobrecargas, contacto directo, indirecto, cortocircuito, arcos eléctricos, equipo defectuoso, ausencia de electricidad, falta de eficiente señalización, el uso deficiente de los elementos de protección personal. Entonces, ¿cómo lo evaluamos en nuestra organización? Entonces, aquí en ingeniería especializada, nosotros tenemos desarrollado un producto que se llama el PARE, algunos de nuestros clientes ya lo conocen, al cual lo hemos ampliamente difundido y ha sido, digamos, un éxito en la implementación, lo que se llama el programa de administración de riesgo eléctrico, porque ayuda a las organizaciones a hacer una adecuada gestión del riesgo eléctrico. ¿Cómo lo hemos planteado nosotros? En diferentes fases hay que hacer una evaluación inicial de cómo es las condiciones eléctricas de las instalaciones. Entonces a eso nosotros lo llamamos la fase 0, es un diagnóstico. Nosotros lo hacemos bajo la metodología que hemos desarrollado propia, que se llama la metodología DIR, auditorías documentales, inspección de instalaciones y evaluación de personas. Luego tenemos lo que es la ingeniería de seguridad, que es la fase 1, es cuando es de los hallazgos aquí. Tenemos que
empezar a buscarle la solución, y no es solamente, la solución no es colocar elementos de protección personal a los trabajadores, sino es cómo solucionamos desde la instalación eléctrica, cómo bajamos los niveles de riesgo, por ejemplo, los niveles de arco eléctrico, cómo los disminuimos, cómo afectamos, cómo disminuimos el tema del cortocircuito. En fin, en todo lo que es la contratación y ejecución de esa implementación de esas soluciones, lo hace la organización, debe hacer un proceso de interventoría y certificación con los entes competentes, acreditados con el ONAC, de ser necesario, o los temas de formación, si se identificaron aquí en la evaluación, si hay formación deficiente, entonces cómo encontramos la competencia personal de las personas y cómo hacemos una adecuada gestión del cambio, siguiendo lo que llamamos el ciclo PHBA. Esto nos lleva a elaborar el programa de seguridad eléctrica que se desarrolla en la fase 0, y aquí hay que incorporar esos elementos que les mencionaba frente a los nuevos procedimientos bajo el COVID. Aquí hablamos un poquito en las instalaciones que hay que hacer, estudios, medidas, rediseños, entrenamientos, en los estudios, pues, cada uno de los elementos que podemos tener aquí en cuenta. Voy a avanzar un poco más rápido porque ya, digamos, se está acercando el tiempo. Hay que hacer una gestión en la compra de los elementos, equipos de apoyos eléctricos, las normas y certificados exigidos para que las áreas de compra pues sepan cómo ordenar la compra adecuada, y mucho más ahora que tenemos las condiciones bajo el COVID. Entonces esto nos da en las personas todo lo que tenemos que estimar en temas de entrenamiento y capacitación para su competencia, para las tareas que desarrollan, si son trabajos con tensión, si son trabajos sin tensión, aplicar las medidas de bloqueo etiquetado para trabajos sin tensión, en fin, todos los programas y procedimientos que están establecidos por norma y los cuales les he pedido aquí que hagamos actualización bajo este nuevo esquema. Los estándares y permisos de trabajo, se me olvidó colocar en la diapositiva. Por ejemplo, en los permisos de trabajo que se hagan para hacer trabajos con tensión, hay que incluir en la lista de chequeo el cumplimiento de las normas COVID, o sea, de los estándares COVID. Se tienen, digamos, disponibles los jabones quirúrgicos, los elementos de asepsia y desinfección, los procedimientos para quitarse y retirarse, para colocarse y retirarse los elementos de protección personal, para hacer descontaminación de las áreas, etcétera. Y también hacer lo que es la habilitación y certificación de las personas para garantizar una adecuada gestión del riesgo. Recuerden que todos estos elementos que nosotros hacemos frente a la gestión del riesgo, que le pegan a los temas de cortocircuito, a la coordinación de protecciones, al arco eléctrico, y que digamos, nos intervienen los barrajes, los fusibles, los relés, los interruptores, nos llevan a una adecuada selección de los trajes para la protección de las personas, los elementos de protección dieléctrica, la señalización y demarcación, las distancias de seguridad, y esto detona finalmente en el trabajador a través de la capacitación y procedimientos de uso que deben incluir los procedimientos COVID. En la fase 2 y 3, lo que es hacer el asesoramiento técnico, auditorías, interventoría y supervisión, y la investigación propia para mantener el ciclo continuo de PHBA. Y en la fase 4, pues, esta gestión del cambio, mantener todo lo que usted implementó después de la inspección inicial, que funcione, que se mantenga actualizadas las condiciones de seguridad y que los procedimientos se cumplan. Entonces, este es uno de los programas que nosotros tenemos para la gestión del riesgo, y que estamos haciendo esos ajustes bajo la nueva pandemia, bajo el COVID, porque por lo menos se planea por las autoridades que estemos por lo menos 2 años bajo esta amenaza, por así decirlo, hasta que no desarrollen una vacuna efectiva. Otras soluciones que hemos desarrollado en ingeniería especializada son soluciones específicas como el PAREX, es un programa para áreas clasificadas, atmósferas explosivas, lo que es el CYPRO, Sistema de Aseguramiento de Integridad Operacional de Protección de Operación Segura. Esto está muy relacionado con seguridad de procesos. Tenemos el PANGRI, que es el Plan de Acción Maestro para la Gestión del Riesgo de Incendio, y el PROAGA, que es la promesa de actualización garantizada, como uno de los portafolios de servicio. Les agradezco su atención. IEB, energía vital, conexión total.